Queridas, queridos, obras completas de Melanie Klein. Hoy empezamos un nuevo texto. Se llama Estadios tempranos del complejo, perdón, del conflicto edípico. Miren, este lapsus que tuve no fue, digamos, como gratuito. Es verdad, podemos tomar, digamos, el complejo de Edipo como un conflicto, ¿o no? Estas palabras fueron escritas por la doctora Melanie Klein. Ajá. Eh, el complejo de Edipo. Miren, es que en serio, algo que he hecho desde el principio de la lectura de la doctora Klein es destacar la particular visión que tenía ella y solo ella del psicoanálisis creado por Sigmund Freud. Ajá. Es ella quien está nombrando, digamos, un fenómeno psíquico narrativo, una creación básicamente universal de la humanidad como un conflicto. Ajá. Y me supongo que ella lo propone así porque creo yo, no he leído este texto, pero vamos a compartirlo. Lo va a plantear como conflicto porque dice se va a poder resolver. No lo sé, queridas, queridos. Digo, en mi propia lectura, mi propio análisis, mi propio abordaje, eh, tanto de la obra de Freud como de la práctica analítica, es señalar el valor de lo que en otros contextos, perdón, el valor de lo que en otros contextos puede ser declarado como malo, conflictivo, negativo. Ajá. La culpa puede tener un valor personal y social. La tristeza no se diga. Y el complejo de Edipo es, podemos decir, es cierto, es un conflicto, pero también es un conflicto que nos permite sostenernos socialmente. Al complejo de Edipo no solo le debemos un cierto coraje hacia mamá y papá, sino también el hecho de que yo, ustedes, la humanidad en general, podamos construir y sostener el lazo social. Ahorita lo voy a introducir así. No voy a quedarme mucho en el comentario, dice la doctora Melanie Klein. En mis análisis de niños, especialmente entre 3 y 6 años, he obtenido una serie de conclusiones que resumiré a continuación. Permítanme, voy a ponerle silencio al celular. Frecuentemente me he referido a que el conflicto de Edipo, así está escrito, el conflicto de Edipo comienza a actuar más temprano de lo que generalmente se supone. En mi trabajo, Los principios psicológicos del análisis infantil, expongo este tema con más detalles. Allí llegué a la conclusión de que las tendencias edípicas son liberadas a consecuencia de la frustración que el niño experimenta con el destete, es decir, cuando ya no tenemos, digamos, como el seno materno que nos nutre, que nos acompaña, que nos cambia físicamente y que transforma estos estados que después conoceremos como hambre en una calma. Ajá. Voy a repetir esto. En mi trabajo llegué a la conclusión de que las tendencias edípicas son liberadas a consecuencia de la frustración que el niño experimenta con el destete y que hacen su aparición al final del primer año de vida y principios del segundo año de vida. No estoy de acuerdo. Es que, queridas, queridos, eh, vamos a terminar este párrafo y les digo por qué no estoy de acuerdo. Son reforzados por las frustraciones anales sufridas durante el aprendizaje de hábitos higiénicos. La siguiente influencia determinante en los procesos mentales es la diferencia anatómica entre los sexos. Ok, es correcto. Miren, podemos entender que el niño, la niña, que son destetados, que se les retira la mamila o el seno materno, se frustren. Ajá.
Pero esa frustración no podemos generalizarla, no podemos decir todos los niños se frustran. ¿Por qué? Una cosa es que se nos retire, voy a ponerlo así. Una cosa es que se nos retire el seno materno y otra cosa es que se nos retire el biberón, el chupete. Una cosa es que se nos retiren el seno, el biberón, el chupete, un chupador también se le llama en México, para que luego nosotros como niños nos chupemos el dedo, ¿m? Y así nos calmemos. Y otra cosa es que se nos quite todo eso y encontremos otro refugio oral. Es decir, la frustración no termina aplastándonos. Somos nosotros, tanto como individuos, como cultura, como civilización, los que podemos encontrar sustitutos, los que nos procuramos sustitutos, justamente al expandir el lazo social. Y por supuesto, entre 3 y 6 años, los niños aprenden no solo a caminar, sino también a hablar. Y no solo hablar, cada vez su cuerpo pueden controlarlo con mayor precisión, obteniendo una libertad cada vez más importante para ellos, para ellas, para los pequeños. Es decir, aquí puedo señalar en la doctora Melanie Klein una tendencia victimizante, es decir, está viendo a los niños como víctimas del sufrimiento que provoca la frustración. Pues no, así no es. Así no son las cosas, querida doctora Klein. Y justamente, donde hay frustración hay conflicto. Pues el conflicto lo resolvemos así, como sujetos. Es que vamos a estar esperando a que el mundo haga algo por nosotros. No, lo psíquico es actividad. Lo psíquico es una tendencia. Ahorita me acordé de Freud, digámoslo así, una pulsión a la vida, que no lo llama así Sigmund Freud, él lo llama. ¿Cómo se llama? Em, Más allá del principio de placer, era. Se me olvidó. Está en Más allá del principio, está en el proyecto de psicología, un poquito en la interpretación de los sueños. eh, digamos, un impulso a la vida. No me acuerdo cómo lo dice Freud literalmente, pero es, digamos, como algo que no menciona la doctora Klein aquí en este punto. Eh, lo psíquico podríamos definirlo como la eterna dinámica, la eterna lucha entre estar tranquilitos o buscar la satisfacción, porque justamente en la tranquilidad podemos estar insatisfechos. Vamos a dejarlo así. No recuerdo la frase que usa Freud, pero tiene que ver algo con la vida y ahorita me estoy valiendo de la palabra pulsión. Freud no la usa. Es algo como una inclinación a la vida. Pero vamos a continuar. El niño, al sentirse impelido, empujado a abandonar la posición oral y anal por la genital, pasa a los fines de penetración asociados con la posesión del pene. Ok, bueno, ahorita no quiero yo descartar toda la producción kleiniana, simplemente diré que al menos yo no estoy de acuerdo a que seamos completamente pasivos frente al mundo y frente a nuestras propias demandas. Ajá. Aquí lo que la doctora Klein señala, eh, me parece se configura de formas diferentes frente al niño masculino y las niñas, ajá. Los infantes masculinos y femeninos. Ajá. Así cambia no solo su posición libidinal, sino también su fin, y esto le permite retener su primitivo objeto de amor. En la niña, por otro lado, su fin receptivo es trasladado de la posición oral a la genital. Así cambia su posición libidinal, pero retiene su fin que ya la había conducido a un desengaño en la relación con la madre.
A ver. En esta forma se origina en la niña la receptividad para el pene y se dirige entonces al padre como objeto de amor. Mm, miren, aquí es que entre que se pueden entender las experiencias clínicas de Klein con niños, es decir, recordemos que Melanie Klein se da, o digamos, tiene su lugar histórico todavía cuando Freud estaba vivo. Por cierto, Freud moriría más o menos 11 años después de escrito este texto, entonces seguramente él lo leyó. Y dentro del movimiento analítico, la doctora Klein se inserta, digamos, como la experta en análisis infantil. Dentro del grupo de expertos médicos, doctores, doctoras, y algunos, digamos, fuera del campo médico, discípulos todos de Sigmund Freud, se encontraba Klein y Klein empieza, digamos, una disputa política con la hija de Freud, con Anna Freud. Ajá. De repente, poco a poco se van formando estos dos grupos, aun cuando Freud estaba con vida. Ajá. Lo que aquí dice la doctora Klein, por un lado, sigue la línea teórica de Freud. Les dejo en la descripción de este texto eh, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, donde Freud eh, expone, aborda lo que él, digamos, encontró en el tratamiento de neuróticos, tanto adultos como infantiles, ajá, infantes. Eh, Podríamos decir, Freud fue el primero, Melanie Klein fue la que más explotó ese campo, eh, y sin embargo, dentro de estas observaciones de carácter científico, se encuentra justamente que algo que podríamos denominar el complejo de castración, que recordemos, la palabra complejo en psicoanálisis se entiende como el conjunto de ideas alrededor de algo. En este caso, alrededor del pene, literalmente, alrededor de el órgano reproductor masculino. Ajá. Por un lado, no solo en el texto que acabo de citar de Sigmund Freud, sino en mucha de la obra freudiana, se va no solo teorizando, sino también observando, tanto en niños, niñas, como en adultos, cómo, digamos, construimos una narrativa, un mundo, unas teorías, siendo niños, alrededor de tenemos o no tenemos genital masculino. Ajá, tenemos o no tenemos pene. Ujú. Aquí, por ejemplo, es por lo cual yo había referido. Estamos hablando de configuraciones distintas. Una configuración es típicamente la masculina y otra la femenina. Ajá. Es decir, los niños creen algo, suponen ciertas cosas diferente a la de las niñas. Ujú. Y así, digamos, se van separando psíquicamente. Ujú. Voy a repetir esto. El niño, aquí está hablando entonces específicamente de niños varones, al sentirse impelido, empujado, obligado, ajá, a abandonar la posición oral y anal por la genital, pasa a los fines de penetración asociados con la posesión de pene o del pene. Mm, digo, adquiere, lo entiendo así. El niño adquiere, digamos, ¿cómo decir? El rol activo a partir de que se le obliga a dejar de eh, depender, se entiende así. Ajá. Aquí lo que entiendo también, lo que leo, es, digamos, el proceso socializador hacia los varoncitos. Y por supuesto, un proceso socializador que no podemos generalizar, ajá, que no podemos decir todos los niños. Ujú. ¿Por qué? Pues porque justamente no solo desde acá les he referido, tanto tenemos preferencias
personales, ¿cómo es posible que socialmente se configure un grupo familiar para no frustrar al niño? Ajá. Y esto incluso a niveles impensables o increíbles, digamos, conforme a un cierto criterio. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Así cambia el niño, no solo su posición libidinal, sino también su fin. Es decir, a mí me habían colocado pasivamente, yo solo recibía biberón y a mí me cambiaban el pañal, seguramente ustedes, siendo hombres o mujeres también, y luego a mí como hombre se me demanda cierta actividad. Ajá. Tú tienes que, ajá, digamos, en ciertos contextos, en ciertos casos, no podemos generalizar. Y esto le permite retener su primitivo objeto de amor. Aquí le permite retener. Doctora Klein, ¿está hablando usted de la dinámica inconsciente? Es decir, lo que el niño retiene de forma interna o externa. Aquí yo podría decirles, me parece que la doctora Klein está refiriéndose a la construcción, digamos, de un deber ser, de un yo tengo que ser activo, yo tengo que ir por ellas, ajá, yo tengo que enamorarlas, yo tengo que, ajá. Dice el texto, la niña, por otro lado, su fin receptivo es trasladado de la posición oral a la genital. Así cambia su posición libidinal. ¿Mm? ¿No? La cambia. Retiene su fin, pero cambia su posición. Mm, no sé exactamente a qué se refiere usted, doctora Klein. Ah, aquí había entendido la posición de pasividad por actividad. Ah, ok. Miren, la posición, eh, pasamos, digamos, de ser, claro, claro, de ser receptores pasivos, siendo niños, nos dan de comer, nos limpian, a nosotros querer ofrecer algo. Ajá. Cambia la posición y cambia el fin. Ujú. Mientras que en la niña, posición oral a la genital. Mm, por supuesto, debemos ahorita señalar cómo la doctora Klein está usando las palabras. Ajá. Con posición también podría entenderse el lugar del cuerpo, el valor de los lugares corporales. Ajá. En el niño, el lugar importante pasa de ser la boca o el ano, el, los esfínteres, a el pene. Ajá. Mientras que la niña, digamos, cambia, eh, es que es curioso, la, la región de la boca hacia el genital, pero retiene su fin receptivo, se entiende. Aunque me pregunto cómo habrá llegado la doctora Klein a esa observación, que ya había conducido a un desengaño en relación con la madre. Retiene su fin. Aquí, despacio. Mm, me parece que fue en el texto que ya cité. Algunas consecuencias psíquicas de la
de las diferencias anatómicas entre los sexos. O hay otros dos importantes. Ajá. Se los dejaré en la descripción sobre la sexualidad femenina y otro que se llama feminidad o la feminidad. Ajá. Estos textos de Sigmund Freud. Les hablaba de complejo de Edipo y les hablaba también de complejo de castración. Complejo de Edipo es, digamos, el conjunto de ideas, pensamientos, fantasías que tienen los niños sobre sus cuidadores. Ajá. Inventando por lo general triángulos amorosos. Ajá. Complejo de castración es justamente el conjunto de teorías, fantasías, ideas que los niños construyen, niños y niñas construyen sobre las diferencias entre los sexos. Ajá. Complejo de castración. Es en alguno de estos tres textos, si no es que en los tres que ya he citado, donde Freud menciona cómo la niña, los infantes femeninos, pueden llegar a construir ciertas representaciones sobre el genital masculino. Ajá. Primero, esperando recibir de su madre en algún momento un órgano igual, semejante al que tiene papá o el hermano. Ajá. Y cuando eso no ocurre, entonces esperan justamente tal órgano, pero digamos, no en un sentido coital, en un sentido físico. Hablamos de complejo de castración en la mujer como la esperanza de que el hombre me dé algo que a mí me faltó. Ajá. Puede entenderse tanto en el sentido físico, simbólico, social, económico. Ajá. Y aquí justamente es donde podemos insertarnos en estas diferencias. Por supuesto, la doctora Klein vivió hace muchos años. La doctora Klein no vio las evoluciones y las deformaciones del movimiento feminista. Ajá. Un movimiento que socialmente le reclama al hombre por ser hombre. Ajá. Y esperando, de alguna forma, justamente, justicia. ¿Por qué? Porque los hombres son hombres y yo soy mujer, ¿no? Yo digo, no, no es que yo lo diga, es como se puede entender, se puede leer, se puede escuchar. Ajá. Como en el ataque a la figura masculina, no a Freud ni al psicoanálisis, simplemente al hombre. Ajá. Está justamente manifestado el conflicto edípico, el conflicto, el complejo edípico, el complejo de castración de algunas féminas, de algunas mujeres. Ajá. Pero esto, al menos yo, queridas y queridos, no solo lo he encontrado en la clínica, sino también en mi vida amorosa. Ajá. Yo soy un hombre cis, como se dice ahorita, un hombre heterosexual. Y al momento de tener relaciones afectivas con diversas chicas, diversas mujeres, he encontrado cómo se me hace una demanda a veces sumamente intensa, sumamente a veces violenta, porque yo pague algo que ellas no tienen. Y aquí no estoy hablando de que yo pague con el cuerpo, que yo pague con eh, economía, con dinero, sino a veces se me demanda a través del sufrimiento. Es decir, ellas en algún momento de la relación quieren hacerme sufrir por ser hombre. Ajá. Cosa que a veces es imposible por la intensidad de la demanda. Ajá. Y esto, por supuesto, es solo una experiencia, la mía, la expongo ahorita, no tengo ningún problema con eso. Una sola experiencia dentro del amplio universo de las relaciones afectivas. Ajá. Las configuraciones literalmente son infinitas, pero, por supuesto, yo lo puedo hacer notorio justamente por mi abordaje, mis estudios
No puedo decir tanto mi formación, mi análisis que tiene mucho que ver en esto. La posibilidad de hablar de este tipo de configuraciones amorosas. Ajá. Y por supuesto, no todas mis parejas me han demandado esa clase de pagos. Hay parejas que sí he tenido que me han demandado dinero. Ajá. Hay parejas que me han demandado cariño. Y hay parejas que me han demandado sufrimiento, dolor. Y por supuesto, no estoy dispuesto, digamos, mis tendencias masoquistas no me dan para esa clase de satisfacciones a otras personas. Ajá. Ahorita voy a dejar así este comentario para continuar con el texto. Pero el comienzo mismo de los deseos edípicos se conecta ya con un incipiente miedo a la castración y sentimientos de culpa. Ajá. Miren, queridas, queridos, justamente al yo hacerles el comentario de cómo no solo se me ha demandado, sino que yo en mi clínica observo eso, el amor requiere costos. El costo por lo general lo demanda la mujer, por lo general, aunque también hay ciertos hombres con rasgos femeninos, no quieren decir homosexualidad directa, sino eh, una cierta feminidad en lo masculino. Ajá. Ujú. Hablando, por ejemplo, de la diferencia entre el físico, el cuerpo y el símbolo, lo simbólico. Ajá. También no podemos dejar de mencionar el trabajo de Freud en casi toda su obra, como el simbolismo atraviesa desde la interpretación de los sueños hasta sus últimos textos, que pienso yo en el esquema del psicoanálisis. Ajá. Esto que estoy subrayando, el comienzo mismo de los deseos edípicos, se conecta ya con el incipiente miedo a la castración y sentimientos de culpa. Les he definido el complejo de Edipo como una necesidad infantil por una narrativa que se crean ellos y les explican o se explican a sí mismos. ¿Por qué tengo mamá y papá? ¿Por qué mamá o por qué papá me cuidan o no me cuidan? Ajá. Poco a poco, conforme los niños y niñas van dándose cuenta de su cuerpo, temen, ya sea que se les quite lo que tienen, en el caso de los varones, o que nunca llegue esa satisfacción anhelada, como la que vengo contando, acerca de mamá un día de estos me va a dar un pene. ¿Por qué? Porque a mí me falta y yo quiero uno. Ajá. O, como ya vi que mamá no me va a dar nada, ahora quiero que papá me dé eso que a mí me falta. Ajá. ¿Qué está pasando? Miren, ya decía yo, mi celular está sonando. Y tengo que contestar, pero ahorita no puedo. En fin, dentro de la narrativa infantil, es normal que los niños tengan miedo y los niños tengan culpa. ¿Por qué? A veces simplemente por fantasear. Supongamos, ¿no? Esta resolución del complejo de Edipo y el complejo de castración mencionada por Freud en estos textos que les comenté. Como mamá no me ha dado un pene, la voy a odiar el resto de mi vida. Y es que no solo no me da lo que yo espero, sino que también se lleva a papá. Y papá es mi papá, no es su marido, es mi papá. Ajá. Una lógica infantil, una lógica narcisista. Y por supuesto, el hecho de que los niños, las niñas lleguen a, digamos, desarrollar esta y miles de otras resoluciones a su conflicto interno, su conflicto edípico, les implica que ellos mismos se crean tanto el miedo a la castración como el sentimiento de culpa,
apoyados muchas veces, puede ser en bromas, accidentes, impresiones, digamos, falsas, impresiones, ¿cómo decirlo? No tan, por un lado equivocadas, sí, pero por otro lado también conforme a la naturaleza infantil que ellos o ellas se crean, ajá. Y de repente nace el miedo y la culpa. Curioso, como la manifestación de una necesidad interna de castigo. Y esto, por un lado, podríamos entenderlo. Híjole, es que, ¿cómo ayudar a los niños? Bueno, amándolos, niños y niñas. Por un lado, enseñarles que es posible, en efecto, perder lo que uno ama. Eso es natural. Y por otro lado, señalando cómo la culpa podríamos tomarla como un, ¿cómo decirlo? Un sentimiento negativo, pero también, ¿por qué sentimos culpa? ¿Y a dónde nos lleva esa culpa? ¿A pegarnos? Si quieren, pueden pegarse. Su cuerpo es su cuerpo. O nos lleva a ser mejores internamente. Porque una cosa es, híjole, ya papá me regañó porque tiré el vaso de agua, pero me gusta. Me gusta ver cómo el agua fluye, me gusta ver mojado el mantel de la mesa. Y lo voy a hacer cuando él no se dé cuenta. Una cosa es sentir culpa y otra cosa es, bajo la culpa, esconder la satisfacción de romper la ley y de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo perdón 1000 veces. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de hacer lo que queremos. Y entonces, la culpa podría ser simplemente una pantalla. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Depende de la dinámica interna, depende de lo que los sujetos humanos se permitan. Por eso, chicas, chicos, leamos, es cierto, a la letra, pero también teniendo en cuenta que Melanie Klein era un ser humano, igual que Freud, igual que yo, igual que ustedes. Ajá. No es, digamos, un texto que debamos nosotros abordar como un dogma, porque justamente Freud mismo no creó el psicoanálisis para que se convierta en un dogma, en un sistema, digamos, en una cosmovisión. Dice el texto, el análisis de adultos, lo mismo que el de niños, nos ha familiarizado con el hecho de que los impulsos instintivos pregenitales, entiéndase, quiero comer, quiero defecar, orinar. Ajá. Impulsos instintivos pregenitales se acompañan de sentimientos de culpa. Mm, es que aquí yo dudo sobre esto, queridas, queridos. ¿Ustedes sienten culpa por comer? A lo mejor y sí. A lo mejor y tienen alguna situación, digamos, como de anorexia o bulimia y sientan algún placer sexual por comer. Pero ahorita estoy yo cambiando esto de impulsos instintivos pregenitales con placer sexual. Eh, es que se puede. Ese es el punto del análisis, queridas, queridos, que la relación simbólica, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, puede verse erotizada y puede haber, fíjense una cosa, podemos sentir culpa por comer, estoy comiendo demasiado, ya debo de medirme, etcétera, 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 o podemos simplemente entregarnos al placer de comer. Estoy hablando solo de comer, ¿no? Porque también instintos pregenitales. Es rico ir al baño, es rico bañarse, es rico mil y un cosas que nada tienen que ver con los genitales. Y solo nosotros, hombres o mujeres, adultos o jóvenes,
podemos encontrar culpa que queremos evitar al evitar esos actos, que nada tienen que ver con los genitales. Nada, dice el texto. En un principio se pensaba que los sentimientos de culpa aparecían después y enlazados a estas tendencias, aunque no conectados originalmente con ellas. Ferenczi, Sándor Ferenczi, uno de los primeros discípulos de Freud y creo que de los más fieles, Ferenczi supone que, conectado con los impulsos uretrales y anales, hay una especie de precursor fisiológico del superyo, que él llama moral esfinteriana. Ok, eso sí me pareció curioso. Eh, digo, no puedo yo seguir el pensamiento de Ferenczi. eh, es simplemente una mención que justamente la doctora Klein hace para buscar cierta adhesión al pensamiento freudiano. Dice el texto, según Abraham, Carl Abraham, otro también de los primeros discípulos de Freud, la angustia hace su aparición en el estadio canibalístico, mientras que el sentimiento de culpa surge en la subsiguiente fase anal sádica. Ok, bueno, lo que usted diga, doctora Klein, porque miren, mm, entiendo varias cosas de estas menciones, pero yo las manejaría con cuidado, al menos yo, porque a mí no me gusta leer, digamos, el texto a través de otros. Ajá. Una cosa es que yo les diga, no, es que Klein decía por allá y bla, bla, bla. Y otra cosa es lo que ustedes están leyendo en pantalla. Ajá. Lo tienen frente a ustedes. Ujú. Aquí lo que la doctora Klein hace me parece más que exponer a sus colegas, más que sostenerse frente a algunas aportaciones hechas por colegas suyos, me parece más bien un movimiento político de Klein diciendo, yo sí soy freudiana, yo sí soy psicoanalista, y eso obedece a una necesidad de ella, no tanto del texto, no tanto del tema. Ujú. Esto, por ejemplo, me pareció así como, ah, bueno, no me dice nada realmente. Vamos a continuar. Eh, mis descubrimientos van más allá. Ah, miren. Muestran que el sentimiento de culpa asociado con las fijaciones pregenitales es ya un efecto directo del conflicto edípico. Mm, a ver, vamos a ver. Y esto parece explicar satisfactoriamente la génesis de tales sentimientos, angustia y culpa. Ajá. Y esto parece explicar satisfactoriamente la génesis de tales sentimientos, pues sabemos que el sentimiento de culpa es en realidad un resultado de la introyección ya realizada o agregaría realizándose de los objetos de amor edípicos, es decir, el sentimiento de culpa es el producto de la formación del superyo. Ok, miren, es que lo que aquí me conflictúa es el uso cada vez más comprometido de palabrejas, palabras que usó Freud, pero no en una forma impositiva, sino más bien como sustitutos, como abreviaciones. Ajá. Y para nosotros, digamos, entender este texto, se requiere justamente de una trayectoria. A mí no me gusta transmitir el psicoanálisis así. A mí me gusta transmitir el psicoanálisis con lenguaje cotidiano, con lenguaje, espero yo, comprensible, ajá, con lenguaje que usan los niños. Ujú. Es que, queridos, queridas, eh, después de la muerte de Freud, vino una descomposición, digamos, del movimiento psicoanalítico que forzó al replanteamiento hecho por Lacan. Y muerto Lacan también
Se ha hecho otras cosas con el psicoanálisis. Ajá. Regresando a este texto, a este párrafo específicamente, vemos en primer lugar la necesidad que tiene Klein de citar a Ferenczi y a Abraham, dos, digamos, de los pilares, dos de los más cercanos a Freud, y decir, yo voy más allá. Ok, qué bien por usted. Sus descubrimientos muestran que la culpa asociada con, ¿cómo podemos decir las fijaciones? De tensiones. De repente, siendo yo un niño, encuentro que el mundo me da mucho miedo y yo prefiero, por ejemplo, chuparme el pulgar o hacerme pipí o popó, orinar o defecarme en los pantalones. Ajá. Fijaciones. Ajá. En mi curso evolutivo, en mi curso de vida que tiene como fin la introducción al lazo social, yo prefiero quedarme en los principios, ajá, porque ahí la viví muy bien la vida. Ujú. Eso es ya un efecto directo del complejo del conflicto edípico. Ajá. Ok, ok. Pero miren, aquí se entiende esto. Les he dicho cómo eh, se habla de fijación pregenital, digamos, por progresivos eh, avances, progresivas apropiaciones del niño, de la niña, por su propio cuerpo o frente a su propio cuerpo. Ajá. Y hablar de conflicto edípico es introducirnos ya en la formación de los primeros lazos sociales, es decir, la relación con papá y mamá. Ajá. Esto parece explicar satisfactoriamente el origen de tales sentimientos. Sí, pero parece, querida doctora Klein, parece. Y no todo es lo que parece. Sabemos, estoy por supuesto leyéndolo bien porque parece que hay un error de imprenta. Sabernos, no, no, sabemos que el sentimiento de culpa es en realidad un resultado de la introyección de los objetos de amor edípicos. Es decir, la culpa es producto de la formación del superyo. ¿Y cómo se forma el superyo, querida? Por un lado, introyección. Quiere decir llevar adentro. Ujú. Pero para llevar algo adentro, hay que reconocer primero su existencia afuera. Ajá. Supongamos, yo no puedo decir que sé lo que es comer si nunca he comido. Ajá. Ahorita, digamos, vamos un paso más atrás, un paso más elemental que a la introyección. Es decir, vamos a hablar de la abstracción. Ajá. Podemos decir, la introyección es ya un proceso a través del cual los niños se apropian de las figuras de sus cuidadores, de papá y mamá. Ajá. Comienzan a formar un deber ser. Yo tengo que. Ajá. Pero todo eso es posible justamente por la tendencia humana a crear símbolos. La tendencia humana que nos guía a crear símbolos se traduce también en lenguajes. Y por supuesto, no todos los seres humanos, estoy hablando más bien de una limitación orgánica biológica, pueden construir ni lenguaje ni símbolos. Ajá. Aquí yo más bien me refiero, con estas excepciones nombradas, a sujetos
digamos, no tanto limítrofes en el punto de vista, eh, ¿cómo decirlo? Social, no gente rarita, sino más bien que literalmente no pueden, ujú, por algún daño cerebral, por un daño orgánico, ajá. E incluso está este caso, por ejemplo, de los niños ferales, niños, niñas, que siendo todavía de brazos, todavía no habiendo formado el lenguaje, pierden a sus padres y son tomados como cachorros por otras especies. Ajá. Hay al menos dos casos en la historia registrados en los cuales un niño, una niña, separados por tiempo y espacio, se perdieron en el bosque sin poderse valer por ellos mismos, son acogidos por, no recuerdo si simios, tal vez aquí estoy confundiendo la historia real con la historia de Tarzán. Ajá. Hay al menos en la historia dos casos reales de este tipo, en los cuales, cuando son encontrados después, les es completamente imposible hablar. Ajá. Aquí ya no estoy hablando de un daño orgánico, de un daño cerebral, de una deficiencia cerebral, sino de una deficiencia social. Ajá. Como nunca fueron introducidos en el lenguaje, en la capacidad simbólica, les es imposible. Ujú. Y por supuesto, ahorita hago referencia a dos casos reales que ahorita no puedo nombrar según sus publicaciones científicas, pero si nos ponemos a investigar podemos encontrarlos. También podemos hacer referencia, digámoslo así, a sujetos cada vez más aislados de la civilización, de la sociedad, ajá, ya sea en ciudades o en zonas rurales, en digamos como zonas casi casi campestres, ajá. Habrá familias en las cuales en todo este espectro social y económico no hablen por efectos represivos, por efectos socializadores y por supuesto, conforme su capacitada, limitada capacidad de análisis y de abstracción, le sea sumamente difícil la convivencia con otras personas. Ajá. Hablando, por supuesto, de, aquí también podemos decirlo, la infinita posibilidad en la formación del deber ser. Ajá. Vamos a continuar. El análisis de niños pequeños revela que la estructura del superyo se origina en identificaciones que datan de diferentes periodos y estratos de la vida mental. Estas identificaciones son sorprendentemente contradictorias en su naturaleza. Excesiva bondad y excesiva severidad coexisten juntas. Encontramos en ellas también una explicación de la severidad del superyo, que se manifiesta especialmente en análisis infantiles. Parece incomprensible que un niño de, por ejemplo, 4 años, albergue en su mente una imagen irreal y fantástica de padres que devoran, cortan y muerden. Bueno, yo no lo encuentro tan incomprensible. Claro está, puede ser diferencias culturales, querida doctora Klein. Pero es claro por qué un niño de alrededor de un año, la ansiedad causada por el comienzo del conflicto edípico, toma la forma de un temor a ser devorado y destruido. El niño mismo desea destruir su objeto libidinal, papá, mamá, mordiéndolo, devorándolo y cortándolo, lo que le provoca angustia. Fíjense, él mismo desea, pero es su deseo lo que le provoca angustia. Ajá. Ya que el despertar de las tendencias edípicas y sádicas es seguido por la introyección del objeto.
el que se transforma entonces en alguien que debe de esperar un castigo. El niño, en consecuencia, teme ahora un castigo que corresponde a su ataque. El superyo se transforma en algo que muerde, devora y corta. Por un lado, querida doctora Klein, pero eh, esto también se analizó con Freud. Es el complejo de castración el que resuelve el conflicto edípico. Y al mismo tiempo, es el conflicto edípico el que despierta el complejo de castración. Ajá. Dicho en palabras normales, hay seres humanos que no quieren amar, que tienen miedo a sentir, porque en el momento que sienten, no solo sienten, sino temen perder. Perder lo que aman, perder lo que odian, o perderse ellos mismos. Y estoy ahorita, digamos, tratando de abordar, traducir de alguna manera las palabrejas usadas por Klein. Que les recuerdo, aún leyendo a Freud, yo era así. No se trataba de, ay, sí, este complejo de Edipo, amén. No, 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 digo, es un texto científico. No debemos hacer eso. No debemos de eh, postrarnos, o al menos esa es la ética que me transmitieron, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Debemos ir no solo al contexto, sino buscar el significado. No es una cuestión, digamos, de, ah, no, pues ahí está, ya está dicho, se dijo, muy padre, pero ¿qué se dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Por qué se dijo? Ajá. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí texto Kleiniano. Texto de Melanie Klein. Es que no podemos ahorita entenderlo de otra manera. Valioso en un sentido, pero también peligroso en otro. Ajá. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, que si tomamos al psicoanálisis como un dogma, Melanie Klein les va a encantar. Pero si queremos acercarnos al psicoanálisis como una ciencia, no podemos tomar las cosas literalmente, conforme fueron escritas. No, no solo por los errores de imprenta, no solo, digamos, por la tendencia política, subjetiva, personal, erótica también de Melanie Klein, sino porque vivimos otro tiempo. Dicho en pocas palabras. Ajá. Eh, el análisis es posible, lo sostengo así, tanto en adultos como en niños, es decir, es posible acercarnos, tener, digamos, una conversación que permita a los adultos y a los infantes descubrir cosas de ellos mismos, no rescatarlos de su sufrimiento. No concibo yo el psicoanálisis así. No es un evangelio, no es una buena noticia, no es que vamos a salvarlos. ¿De qué? ¿De ellos mismos? Porque al final, cada quien se va a ir con su propia persona, querida doctora Klein, de sus propios deseos, de sus propias culpas, generadas por ellos. Digo, si eso es lo que ustedes quieren hacer, ahora sí que Dios los bendiga, queridas, queridos. Son ustedes libres y, lo quieran o no, serán responsables de lo que hacen con el análisis, con su tiempo y, por supuesto, con sus semejantes. No les puedo decir que la doctora Klein en la historia del psicoanálisis fue la buena o la mala, fue simplemente una persona. Eso es lo natural. Pero sí, es importante notar cómo hay una tendencia victimizante en la enseñanza de Klein. Ahorita fue ella quien definió el complejo de Edipo en todo momento como conflicto.
en todo momento. Mientras que es posible que el espíritu de la humanidad esté en otra dimensión. El espíritu de Klein, ¿no? Pero, justamente, eh, la obra de Freud, el psicoanálisis, ustedes y yo podemos tomar otra postura, hallar otra posición, como decía Klein. Entonces, queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Y vamos a continuar el viernes con Vida y obra de Sigmund Freud y lunes con Luis López Ballesteros, que estamos terminando estudios sobre la histeria. Por el momento, bástenos y nos vemos en el próximo video. Bye.